Hola a todos y bienvenidos al primer vídeo de mi canal. Hoy quiero llevaros de excursión a un glaciar en Georgia. Hice esta ruta en el verano de 2024 durante mi viaje por los países de Europa del Este y Asia. En ese entonces grababa los vlogs solo para mis amigos y no sabía que un año y medio después iba a crear un canal de YouTube enfocado en los viajes. La excursión empieza en el pueblo de Stepantsminda, también conocido como Kazbegi, a donde llegué en el taxi colectivo desde Rusia. Después de llegar, fui a mi alojamiento en el pueblo de Gergeti, donde dejé mi equipaje y bajé al centro de Stepantsminda a comprar comida para la ruta. Después de hacer las compras, volví, preparé la mochila, me duché y me acosté a las 2 de la madrugada. Me desperté a las 5:15, comí un croissant y a las 6:47 empezó mi excursión. Salí desde mi alojamiento a una altitud de unos 1858 metros que se ubicaba muy cerca del camino. El día me saludó con una luz hermosa. Después de una hora caminando, llegué a la iglesia que se ubica a una altitud de unos 2170 metros. Es aquí donde muchas personas terminan su excursión y vuelven al pueblo. A mí no me gusta dejar las cosas a medias, así que esto es solo el principio de la caminata. Durante la excursión vi muchas veces personas con caballos que probablemente suministran a los refugios para las personas que suben todavía más alto, al glaciar o al pico del monte Kazbek, una montaña que mide 5054 metros. Mientras caminaba, observaba los cambios de vegetación y el movimiento espectacular de las nubes. Tras alcanzar los 2500 metros, la altitud donde mi seguro médico dejaba de cubrirme, bebí un poco de vino que llevaba camuflado en una botella pequeña de Pepsi.
pude contemplar un baño con una vista extraordinaria a una altitud de unos 2.923 metros. También sufrí un accidente. Cuando iba por el camino, un caballo me golpeó con una de sus alforjas. Por suerte, solo me rasguñé ambas piernas y mi mano derecha. Tristemente, el hombre que guiaba el caballo me miró y esbozó una sonrisa. Ya que los daños sufridos no afectaban mucho mi movilidad, tras unos minutos continué por el camino. Media hora después del accidente, alcancé la altitud de 3.000 metros y continué mi aventura hacia el pie de glaciar. Mientras caminaba, encontré un pequeño riachuelo que tuve que cruzar y logré hacerlo. En ese punto, llegar al pie del glaciar solo era cuestión del tiempo. A la 1:45 llegué al pie del glaciar. Era la primera vez en mi vida que estaba en un lugar tan alto. Si nos fiamos de los datos del GPS, el pie del glaciar se ubicaba a 3.333 metros de altura. Por el camino de vuelta encontré a unos polacos con quienes charlé un poco. También me dediqué a la fotografía, lo que causó que me desviara del camino.
Viendo que ya no podía volver fácilmente porque las piedras y los arbustos me lo impedían, decidí hacer una locura, caminar unos 300 metros hacia una colina muy empinada, subiendo casi 150 metros de desnivel. Mientras subía, varias piedras cayeron. Estaba casi convencido que iba a morir y me dolía no poder despedirme de mis amigos ya que no tenía tarjeta SIM de Georgia. Esto me dio una dosis de adrenalina suficiente para seguir subiendo. Cada 2-3 minutos, después de subir otros 10 metros, me sentaba en una roca o en el suelo para hacer un descanso corto. Wdrapałem się po tych kamieniach. Ja pierdzielę. Twoją mać. Después llegó la niebla y un insecto se cagó encima de mi pantalón corto. Siedziałem na tej skale, ale coś jej nie wierzyłem. Widzicie, rusza się. Prawie bym spadł. Zostało 40 metrów, to już ostatnia prosta. Jestem zmęczony. Nada más llegar a un lugar seguro, empecé a llorar. Doszedłem. Myślałem, że umrę. Gracias a mi suerte y a mis zapatillas de montaña, sobreviví. Jestem agnostykiem, przez co nie wierzę, że Bóg istnieje, jednak mimo wszystko, jeżeli Bóg istnieje, dziękuję Ci, Boże, że uratowałeś mi życie. Me dirigí hacia el camino para volver a mi alojamiento. Mientras bajaba, unos caballos sueltos empezaron a correr hacia mí. Me estresé bastante, puesto que ya había tenido un accidente relacionado con un caballo ese día. El río que podéis ver estaba cerca del lugar donde empecé mi subida empinada. Aunque la diferencia de altitud en mi caso no era tan elevada, podéis apreciar la grandeza de las montañas del Cáucaso. No obstante, tuve mucha suerte de no tener que subir por aquí, porque los arbustos me lo hubiesen impedido, lo que habría resultado en una situación todavía más peligrosa. Por fin llegué a casa. Recorrí una distancia de 21 kilómetros 830 metros, subiendo unos 1770 metros y bajando el mismo desnivel. La excursión duró 11 horas y 47 minutos. Estoy muy agradecido de haber sobrevivido. Y aquí termina la aventura de hoy. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.